A ver, imaginemos por un momento que un país entero decide despedir a su reina y básicamente empezar de cero. Pues eso, ni más ni menos, es lo que pasó en España durante el llamado Sexenio Democrático. Fueron 6 años, entre 1868 y 1874, de una turbulencia increíble. Un experimento radical que lo cambió todo y que empezó con una pregunta que parece sencilla, pero que no lo es. Esa era la pregunta del millón que flotaba en el aire en la España de finales de los 60. La reina Isabel II llevaba más de 30 años en el trono, pero su reinado, seamos claros, hacía aguas por todas partes. Para entender cómo se llega a despedir a una reina, primero tenemos que entender por qué se llegó a un punto de no retorno. Y es que para entender la que se lió, hay que entender el caos que había justo antes. España no es que estuviera descontenta, no, es que estaba al borde del colapso, metida de lleno en una tormenta perfecta de crisis por todos lados. El año clave fue 1866, una crisis económica mundial que a España le pegó, pero con una fuerza brutal. Imaginaos el panorama. En el campo, las cosechas se pierden, el precio del pan se dispara. En las ciudades, la burbuja del ferrocarril, que había sido la gran inversión, estalla y se lleva por delante los ahorros de muchísima gente. Y en la industria, para rematar, la guerra civil en Estados Unidos corta el suministro de algodón, y miles de obreros textiles a la calle. El resultado: hambre, paro y una desesperación que iba a más y a más. Y mientras la gente las pasaba canutas, ¿qué hacía el gobierno del Partido Moderado? Pues gobernar por decreto, de espaldas al país, como si aquí no pasara nada. Esa desconexión total fue la gota que colmó el vaso. Los partidos de la oposición, que eran los progresistas y los demócratas, llegaron a una conclusión bastante radical. El problema ya no era el gobierno de turno, no. El problema era la mismísima reina. Y en el exilio, en la ciudad belga de Ostende, firman un pacto secreto con un único objetivo: echar a Isabel II. Y claro, este cóctel de crisis económica y un gobierno autoritario, pues encendió la mecha social. No podía ser de otra manera. La subida de los precios, que no había que comer, la falta de libertades, todo eso provocó motines, huelgas y un cabreo generalizado que se extendió como la pólvora por todo el país. La situación era sencillamente insostenible. A partir de ahí, todo se precipitó. Aquel pacto político de 1866 ganó músculo militar cuando se unió la Unión Liberal, que aportaba generales importantes. La conspiración ya estaba lista. El 19 de septiembre de 1868, la flota naval que estaba en Cádiz, al mando del almirante Topete, se subleva al grito de «¡Viva España con honra!». Acababa de empezar la revolución, que se conocería como la Gloriosa. El efecto dominó fue imparable y en apenas 9 días las tropas de los revolucionarios derrotaron al ejército de la reina en una batalla clave, la de Alcolea. El golpe fue definitivo. Con su ejército derrotado, el gobierno dimitió e Isabel II no tuvo más remedio que hacer las maletas y cruzar la frontera hacia el exilio en Francia. La revolución había ganado, habían conseguido despedir a la reina. Pero claro, al hacerlo, habían creado un vacío de poder gigantesco y una pregunta mucho más difícil todavía. ¿Y ahora? Con el trono vacío, España era como un lienzo en blanco. Los líderes de la revolución se enfrentaron a una tarea, monumental: construir un país casi desde cero. Y lo hicieron armados con una visión muy audaz y, para la época, radicalmente democrática. Lo primero era lo primero: convocar elecciones para escribir una nueva Constitución. Y aquí llegó la primera gran revolución. Por primera vez en la historia de España iban a votar todos los hombres mayores de 25 años. Sufragio universal masculino. Los resultados dieron una victoria muy clara a la coalición que había hecho la revolución, la de los progresistas y los unionistas. Su idea no era acabar con la monarquía, sino reinventarla por completo. La pieza clave de todo este nuevo sistema fue la Constitución de 1869, que definía a España como una monarquía democrática. Pensemos un segundo en lo radical que era esto. Significaba que el poder ya no venía de Dios ni de la herencia de sangre, sino que venía del pueblo. La soberanía nacional quería decir que el rey ya no era el dueño del país, sino, por así decirlo, un funcionario al servicio de la nación. Esta Constitución fue, sin duda alguna, una de las más avanzadas de Europa en su momento. Incluía una declaración de derechos que no se había visto nunca aquí: libertad de culto, que rompía el monopolio de la Iglesia Católica, libertad de prensa, de asociación. Además, garantizaba una separación de poderes muy estricta. Sobre el papel, era un proyecto increíblemente moderno y lleno de esperanza. Y esto nos lleva a la gran paradoja de todo este asunto. España tenía una constitución monárquica súper avanzada, un parlamento, un gobierno, pero no tenía rey. Así que, literalmente, se abrió un casting a nivel europeo para encontrar un candidato que encajara en el puesto. Finalmente, encontraron un rey.
El problema es que el reino que heredó estaba lleno de trampas por todas partes, y su reinado, la verdad, parecía condenado casi desde el principio. Después de mucho debatir y de muchos candidatos falidos, el elegido fue un príncipe italiano, Amadeo de Saboya. Venía de la familia real que acababa de unificar Italia y tenía fama de liberal. Sobre el papel era el candidato perfecto para una monarquía democrática. Pero claro, la realidad española iba a ser mucho más complicada. Y entonces ocurrió la tragedia. 3 días, solo 3 días antes de que Amadeo pusiera un pie en España, su principal apoyo, el hombre que había movido todos los hilos para traerlo y que lideraba el gobierno, el general Prim, es asesinado en Madrid. El nuevo rey llegaba a un país que no conocía de nada y encima sin su único y principal aliado. Amadeo se encontró, de la noche a la mañana, completamente solo. La oposición era total y le venía de todos los frentes que uno se puede imaginar. Los carlistas querían a su propio rey. Los republicanos, lógicamente, no querían a ningún rey. Los partidarios de los Borbones, los alfonsinos, conspiraban para traer de vuelta al hijo de Isabel. Y por si fuera poco, la Iglesia y la aristocracia le dieron la espalda. Unos por la libertad de culto y otros porque lo veían como un rey extranjero, un advenedizo. Por si todo este lío político no fuera suficiente, el país estaba literalmente en guerra. Al otro lado del Atlántico seguía la sangrienta guerra por la independencia de Cuba. Y aquí, en la península, los carlistas se levantaron en armas, dando comienzo a la Tercera Guerra Carlista. Vamos, que Amadeo se encontró gobernando un país en llamas. Sometido a una oposición feroz, a una inestabilidad política que no paraba y con 2 guerras en marcha, el rey Amadeo I aguantó apenas 2 años. Finalmente, en febrero de 1873, arrojó la toalla. Abdicó con un discurso que era pura frustración e impotencia. Básicamente, vino a decir que España era un país ingobernable y que su buena voluntad no servía para nada contra los enemigos de la patria. Se fue y dejó el trono vacío, otra vez. Y esto nos deja con la pregunta final. El sexenio democrático fue un intento valientísimo de modernizar España, con las ideas más progresistas que había en la época. ¿Pero fracasó? ¿Por qué una constitución tan avanzada y un rey elegido democráticamente no fueron suficientes para superar las divisiones tan profundas que tenía el país? Es una pregunta que nos hace reflexionar sobre lo difícil que es a veces construir una democracia.